Queridos amigos, ya estamos frente a la Navidad y en esta última semana, antes de la Navidad, se presenta en la liturgia la figura de la Virgen. La Virgen es algo extraordinario que nunca la teología terminará de investigar y de aprender, porque aunque yo soy director del Instituto de Mariología que depende de la Universidad del Salvador, y es verdaderamente un objeto fascinante de conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos a los hombres que tienen pecado original, que tenemos pecado original, y que por otra parte tenemos pecado personal. Pero a través de la Sagrada Escritura, en lo poquito que nos cuenta de la Virgen, conocemos a un ser humano que no tiene pecado original y que no tiene pecado personal, es decir, que es tal cual como Dios lo soñó, tal cual como Dios pensó a la mujer, tal cual como pensó un corazón de madre, tal cual como Dios pensó a la humanidad, así es la Virgen, porque no tiene mancha. Bueno, uno de los aspectos que sobresalen en esta revelación de cómo es esta criatura tan extraordinaria es el anuncio del ángel a María. Fíjense ustedes que el pueblo de Israel llevaba 1500 años desde Abraham esperando un Salvador, que en esos 1500 años había pasado muchísimas cosas y habían estado desde la esclavitud en Egipto, la invasión de los griegos, de los medos, de los persas, el destierro en Babilonia, y en el momento propiamente en que se da la anunciación, la invasión de los romanos, un imperio poderosísimo, el más grande que ha habido en la historia de la humanidad en cuanto al tiempo y al espacio. Y entonces, bueno, había una gran expectación mesiánica, es decir, se esperaba a un Salvador. Y eso pasó en un contexto muy sencillo, en el pueblo de Nazaret, que era un pueblito de 50 casas, en la Galilea, que era la última de las provincias del pueblo de Israel, que por otra parte era la última de las provincias del Imperio Romano. Bueno, en un mediodía un ángel se le aparece a una jovencita que tendría 15 años, que sabemos que se llamaba María, y que estaba casada en ese periodo que hay entre que se daba el casamiento y se empezaba la convivencia. Y este ángel le dice, bueno, feliz, dichosa, llena de gracia. Ella se asombra de ese saludo, ¿no es cierto? Es como si a nosotros nos dicen rey o emperador o algo así, y uno dice, bueno, yo no, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, el ángel le dice que ella es la elegida para ser la madre de ese Mesías. Y además, como ella dice, bueno, pero ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Evidentemente todavía no había convivido con San José y posiblemente tenía definido que iba a mantener un voto de castidad, porque si no, no le hubiera parecido tan extraño que esto iba a pasar. Y entonces el ángel le dice, no, no, el Espíritu Santo te va a cubrir con su sombra y lo que vas a engendrar va a ser hijo del Altísimo, es decir, de Dios. Y como al pasar le dice, tu prima Santa Isabel, ya que era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes, pero no hay nada imposible para Dios. Bueno, y entonces ella dice una respuesta que está como en la médula de la santidad. Dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, ¿qué pasa cuando Dios es Dios? ¿Y qué pasa cuando el hombre no tiene pecado, ni pecado original, es decir, no quiere ser como Dios, ni pecados personales, es decir, una cadena de cosas malas que ha hecho en su vida y que lo inclinan hacia el pecado? Bueno, es decir, entiende que Dios es Dios y entonces, ¿qué entiende de uno mismo? Él aquí la esclava del Señor. Si yo soy una criatura tuya, yo no voy a decidir hacer algo
distinto de lo que vos quieras conmigo, porque todo lo que yo tengo me lo diste vos, mi vida, mi cuerpo, mi salud, mi posibilidad de ser madre. Y entonces sea aquí la esclava del Señor. Y después, hágase en mí según tu palabra. Es decir, no circunscribe el sí a algo, como si dijera, bueno, sí, acepto ser la madre de Dios, pero no, ella dice, hágase en mí según tu palabra. Es decir, haz conmigo lo que quieras, lo que decidas, lo que a Dios le parezca va a estar bien. Y eso no solamente lo dice porque, bueno, uno en algún momento podría firmarle un cheque en blanco a Dios y decir, haz conmigo lo que quieras, pero después es difícil ratificarlo con nuestros actos, porque después siempre, bueno, sí, haz lo que quieras, pero que no me enferme, pero que no se muera nadie que amo, y entonces volvemos atrás en ese sí, ¿no? Pero no, la Virgen no, ese sí la lleva a ser madre en un pesebre, a ser exiliada en Egipto, a volver a ese pueblito de Nazaret y que su esposo San José muera en un momento y su hijo Jesús en un momento la deje sola para iniciar la vida pública y verlo a Jesús morir en la cruz. Es una de las consecuencias de ese hágase en mí según tu palabra. Pero fíjense cómo funciona alguien que realmente está en manos de Dios, que ama a Dios sobre todas las cosas. Eso que nos dice el primer mandamiento y que a todos nos queda tan grande, porque nos amamos tanto a nosotros mismos y amamos tanto lo que llamamos nuestro, y entonces tenemos tan grande nuestro yo que nos es muy difícil verlos como esclavos, ¿no? Es decir, más bien muchas veces lo tratamos a Dios como si fuera nuestro esclavo. Hace esto, hace lo otro, hacelo de esta manera, hacelo en este tiempo. Y entonces, hágase en mí según tu palabra, es lo que nos enseña esta criatura que no tiene pecado original. Ahora, le va mal a la Virgen, es decir, fracasa dejándolo a Dios hacer lo que Dios quiere. Bueno, fíjense que sí, es verdad que la Virgen pasó momentos difíciles, pero es la madre de todos los hombres, es la madre de Dios, es la reina del cielo, es la señora de los ángeles, es la meridanera de todas las gracias. Es decir, evidentemente no le fue tan mal dejándolo a Dios hacer lo que Dios quisiera en ella, porque evidentemente lo que Dios quiso en ella sí, pasó por un momento difícil. Jesús dice, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Es decir, evidentemente la Virgen tuvo que pasar por momentos dolorosos, pero fíjense qué cosa más linda, ¿no es cierto?, lo que Dios hizo con ella, que ella hubiera podido hacer con su propia historia. Supónganse que hubiera tenido una maternidad muy fecunda, madre de todos los hombres, madre de Dios. Evidentemente nadie pudo ensanchar más el corazón de la Virgen que Dios. Por eso cuando nosotros dejamos que Dios sea Dios y le dejamos escribir nuestra historia y le firmamos ese cheque en blanco para que Él haga en nosotros lo que quiera, salimos ganando, aun cuando tengamos que pasar por momentos difíciles. Así que en realidad lo que aprendemos de la Virgen es que el amor a Dios sobre todas las cosas es posible cuando un corazón no tiene pecado, es posible en nosotros en la medida en que luchemos contra el pecado para que no nos impida amar a Dios sobre todas las cosas, pero además es un buen negocio, ¿no? Nos hará pasar por cosas difíciles, pero nadie va a ensanchar más nuestro corazón que Él. Bueno, les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.